Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy les doy la bienvenida a un capítulo en que estaremos hablando con una autora que yo hacía rato quería que estuviera acá. Es un libro que está en la colección de Mapa de Lenguas de Random y que recomiendo mucho porque hay pocos libros que a mí me hayan puesto a pensar más en cómo entender la otredad, es decir, cómo entender lo extraño, reconociendo que muchas veces lo extraño está a la vuelta de la esquina, porque estamos frente a la historia autobiográfica de su autora, Silvia Aguilar Seleni, quien habla y recrea, por supuesto, una novela que se basa desde la autoficción, pero también desde la ficción como tal, la experiencia que supuso que su hermana mayor, luego de un viaje a Europa, como tantas veces lo escucha uno, hubiera conocido allí a quien sería su futuro esposo, a esto me refiero a Sayib de Turquía, quien profesaba y quien era de la religión musulmana. Es decir, cómo comprender la conversión de alguien tan cercano a una religión que puede ser tan lejana, en algunos aspectos, a la práctica. Así es que estaremos hablando hoy sobre el libro de Aisha, de Silvia Aguilar Selni, para poder comprender cómo es que tenemos que esforzarnos dentro de las otredades y los retos que supone. Silvia nació en Sonora en 1973, tiene un máster en escritura creativa por la Universidad de Texas, donde actualmente es profesora asociada. Ha sido becaria del Fondo Estatal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, autora de Una no habla de esto, publicada por Editorial Feta en 2006, Nenitas, que fue Premio Regional de Cuentos Ciudad de La Paz, Nitro Press en 2013, Señorita Ansiedad y otras manías, de Kodama Cartonera en 2014, Todo eso es yo, que fue Premio Nacional de Novela Tamaulipas en 2015, y Basura, también publicada por Nitro Press en 2018. Esto entre otras publicaciones. En Estados Unidos ha publicado The Everything I Have Lost en 5 Puntos Press en 2020. Parte de su obra ha sido incluida en antologías de México, Corea, Australia, Estados Unidos y Perú. Coordina Casa Octavia, una residencia para escritoras en El Paso, Texas. 6 grados de separación es el blog mensual que publica en la revista de este país, y el libro de Aisha es su más reciente novela que no olviden pueden conseguir en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Si lo piden hoy les puede llegar mañana, así que no tienen que esperar mucho después de escuchar este capítulo para entrar a leer lo que para mí ha sido uno de los libros más importantes, más sugerentes y que más nos ayuda a pensar en tantas cosas necesarias. Sin mayores preámbulos, bienvenidos. Bueno, Silvia, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias, feliz, feliz, feliz de estar aquí. No, feliz también estoy yo. Nosotros, como te decía ahorita, estuvimos a punto de conocernos ya Mm, para el Festival de Mapa de Lenguas que se organizó el año pasado. Creo que ya se va a cumplir más o menos un año. Y sí, que ya desde ese momento, cuando yo conocí tu obra, cuando conocí el libro de Aisha, como te decía ahora, pues es un libro que se me quedó pegado. O sea, hay libros que se le quedan a uno en la piel por la ujú, forma como se tratan, pero también por la constancia que dejan de un encuentro, de un reto. Quisiera pedirte a ti que nos contaras un poquito, Silvia, cuál es la relación que tú tienes con la narradora de esta guau. novela o de esta crónica o de este escrito. Mira, es que es muy curioso. Creo que, en una primer versión del libro, sabía que era algo que quería escribir, algo que quería contar, y no solamente como que quería, sino sentía como, esto tengo que dejarlo como en testimonio de algún lado, ¿no? Y en una primera versión de la novela era muy distinto, era una novela con un narrador omnisciente, los nombres completamente distintos, o sea, era como una novela casi decimonónica, diría yo, ¿no? Y, no funcionaba. O sea, por mucho que el tema y los personajes y las ideas que tenía para el libro no funcionaba, ¿no? Y yo creo que yo no estaba lista para escribirlo, no solamente emocionalmente, sino estilísticamente, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Entonces hubo que separarse para realmente adentrarse al libro y asumir que tenía que ser contado por Silvia, tenía que ser contada desde un yo, ¿no? Y desde un yo que, bueno, Gornick le llamaría persona, ¿no? Esta cosa
que nos inventamos que somos y no somos, pero con una voz narrativa que asumiera, la ausencia, que asumiera la incapacidad de contarlo todo, y al que le presto cosas, y del que yo creo que finalmente le he quitado cosas con las que me he quedado, ¿no? Así que es Silvia, sí, pero es una Silvia además consciente de estar investigando, de la búsqueda y de estar escribiendo de ello, ¿no? Es muy bonito como lo pone Silvia de asumir la incapacidad de contarlo todo, Exacto. porque estamos frente a un caso y es un poco la impresión que yo tuve desde la primera vez que leí tu libro, y es caer en cuenta que la extrañeza está al borde de la esquina, está cruzando la esquina. Sí, absolutamente. Y que lo que creemos que conocemos en casa no lo conocemos, lo venimos a ver años después y decimos, esto no lo recordaba así o no era así o esto yo no lo vi, ¿no? Y por otro lado, bueno, algo que para mí era importante era encontrar las otras voces, ¿no? O sea, como no soy yo nada más la que está hablando de ella, ¿no? Necesitaba las otras voces, ¿no? Que era algo que no aparecía en una primer versión. Mi incapacidad de contar entonces se va a los hermanos, se va a la madre, se va a los documentos, ¿no? O sea, utilizar lo que sea necesario para poder encontrar lo que me parecía necesario, ¿no? Además hay algo, Silvia, y ya aquí entrando también ya en el contenido, que como tú ya lo has definido, es una escritura de la búsqueda. Sí. Pero es una escritura de la búsqueda que es una búsqueda distinta de muchas otras novelas que han pasado también por acá, por este programa. Me Ujú, refiero a búsquedas de feminicidios, me refiero a búsquedas de desapariciones, incluso literatura mexicana que en este momento se está volcando sobre esto, pero el tuyo le pone una perspectiva muy retadora, no voy a decir mm, distinta porque no se trata de compararlo, pero ujú. sí de entender el acercamiento de cada una porque estamos hablando de una hermana perdida, pero dentro de un perdida que hace falta matizar y que nos cuestiona mucho, porque es lo que puede llevar la libertad religiosa o la religión a secas con otro componente que tú respetas a lo largo del libro, que es el sentimiento amoroso. Sí, Y es el respetar que esto es lo que ella llama amor. Es decir, sí, salir de casa, para que la audiencia no lo olvide, salir de casa, irse de viaje, como tantas personas uno ve que se va de viaje a Inglaterra y de repente conocer a Sayib, su futuro esposo turco, musulmán, y a mm, elegir una conversión a sí. la religión musulmana. ¿Nos cuentas un poco? Sí, y creo que fue una parte también del proceso en la que, o sea, este libro creo que me tomó como unos 15 años y no más, y no quiero decir que lo escribí durante 15 años o 15 años de soltarlo, dejarlo, de decir no vale la pena, de decir pero cómo y demás, ¿no? Pero también de entender que había muchas cosas que eran más allá de la religión, ¿no? O sea, como en una primera instancia era como bien fácil decir, es que el Islam y no sé qué, y yo creo que a la larga no era, la religión, sino la manera en la que lo estaba llevando él, en la manera en la que lo asume ella, ¿no? Y y además como también o sea, ahorita que decías, por ejemplo, una hermana perdida, ¿no? O sea, creo que también, la narradora está tanto más perdida, ¿no? O sea, creo que a la larga, en la búsqueda de la hermana, quien se encuentra es ella, ¿no? Quien logra acomodar y asumir y respetar y empatizar, ¿no? Mucho me han comentado sobre el final, no vamos a decir qué pasa, ¿no? Mm. Pero mucha gente me decía que esperaba tal cosa, ¿no? Y yo también, pero creo que no podía dar eso, ¿no? Tenía que ser lo que era, ¿no? Partiendo de las características del personaje y del contexto familiar que la hermana, ¿no? Que Aisha, Patricia, eligieron, ¿no? Y hay algo también, Silvia, que también se me venía mucho en la cabeza y es este reto que supone qué hacer con la palabrita libertad, cómo entenderla, porque tiene mucho que ver con nuestro mundo occidental. Muchas cosas que voy a ir diciendo porque se me saldrían todas a la vez, Ujú. pero arrancar diciendo necesita ayuda, Sí, necesita ser salvada sí, y comprender que la ayuda que se ofrece no es tal o es distinta a lo que se creía que se estaba ofreciendo. Y sí, eso es tan sencillo como nos pone a pensar siempre en hasta dónde queremos llegar, pero luego el reto que supone darnos cuenta que de pronto no somos necesitados,
yo te quería preguntar, ¿te cambió un poco también, así como te pregunté por la relación con la narradora, te Ujú. cambió un poco la relación con la palabra o con el término libertad? Por supuesto. O sea, porque en varios sentidos, ¿no? O sea, por un lado, la dificultad de entender por qué se va este personaje tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué se va mi hermana? ¿Por qué se va la hermana en el libro por tanto tiempo? ¿Cómo que no nos extraña? ¿Cómo que? Claro, porque tenía que hacer su vida, ¿no? O sea, creo que eran necesarios de pronto esos pasos y ese volar para que ella misma se encontrara, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que su ausencia nos regala una libertad que no sabemos, ¿no? O los pasos que ella toma y que la narradora no se anima a tomar del todo, ¿no? O sea, porque de pronto parecería como Patricia es más libre con todo y todo. Patricia es más libre que la narradora, ¿no? Que Silvia, ¿no? Que está como todavía en casa buscando, obsesionándose con esto en vez de vivir su vida, en vez de soltarse, ¿no? Entonces, hay una cosa muy curiosa en ese sentido. Y por otro, creo que eventualmente, hacia el final del libro, en el libro, pero en el proceso también de escritura, significó como soltar la historia y liberarme y tener la idea de libertad, de ya no tengo que cargar esto, ¿no? O sea, esto me tocaba o lo asumí yo, pero tampoco lo tengo que cargar para siempre, ¿no? O sea, cerrar el libro como se cierra el libro, además es una novela corta, también, implicaba eso, ¿no? No hay que contarlo todo, ¿no? O sea, que también que el lector haga eso, ¿no? Yo apelo mucho a darle agencia al lector y a esta narrativa casi elíptica, en tanto que hay elipsis, que hay momentos que habrá que cubrir el lector. O sea, darle también libertad a la lectora de elegir, de decidir en qué postura se queda, ¿no? Y por otro lado, en otro sentido, la libertad que me dio esta historia y escribir este libro es en la posibilidad de decir que hay muchas maneras de contar una historia, ¿no? O sea, este juego con la estructura, que haya testimonios, que haya entrevistas, o sea, esa libertad, ¿no? En cuanto a estructura, en cuanto a forma, en cuanto a lenguaje, ¿no? Silvia, te quería preguntar algo porque siento que hay un reto en tu novela y es que, como dice Foster Wallace, tenemos una especie de hard drive instalado. Si tenemos un pensamiento y queremos ser liberales o progresistas, como se le quiera llamar, en el que defendemos esa libertad y decimos, claro, tenemos que hacerlo y cada uno tiene que poder. Y también es algo que nos cuidamos mucho de respetar la diferencia Ujú, porque claro, ¿cómo vamos a entrar a criticar una religión? ¿Cómo vamos a entrar a criticar una cultura? Y ujú, a veces es, no quiero venir aquí predicando como si fuera una especie de santo, es difícil y hay momentos que es terriblemente difícil y ujú. supone verdaderamente un esfuerzo y a veces tragarse un par de sapos. Claro, claro. No, quería Sí, preguntarte por eso. sí, sabes que me quedo pensando en algo que bueno, me guió en principio la cita con la que abre el libro de Piglia, a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Para jugar con la novela. Pero pienso mucho en algo que Groucho Marx dijo alguna vez, el comediante, el actor. Decía que el comunismo era un gran script, era un gran argumento, pero el problema habían sido los directores, ¿no? Y creo que con la religión me siento un poco igual. O sea, creo que el Islam, ¿sabes? El cristianismo, el catolicismo, demás, ¿no? Los testigos de Jehová, no sé. Seguramente es un argumento bello que tiene que ver con compasión, con amor, con cuidados, ¿no? Pero es la lectura que se hace de ello, ¿no? Cómo se dirige eso en las acciones. Y creo que con el Islam entendí finalmente eso, ¿no? Bueno, porque además me tuve que poner a leer, obviamente, ¿no? Y encontré cosas bellísimas, ¿no? O sea, simplemente leer poesía sufí, hay cosas muy hermosas, pero es cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Cómo se performa eso que viene en un libro. Entonces creo que también, si vuelvo a lo que me decías de libertad, también eso me liberó mucho, ¿no? Entender que no era esto, que no era la religión, era cómo se llevó a cabo, ¿no? Las decisiones que se tomaron y la dirección hacia donde la llevó su pareja, ¿no? Y también frente a esta decisión y preguntar si hay algo, Silvia, que entra de nuevo, que supone un reto
en todo lo que tú haces y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo lo haces, pero este es un libro del 2016, 2018, si no me equivoco. 2020. Ujú, Perdón, 2020. Entonces es un libro que sale, digámoslo, unos 4 años después del movimiento Me Too. ujú, Y un movimiento muy fuerte, muy necesario, que obligó a revisar muchas cosas pendientes. Aquí en Colombia yo no me canso de decir, por ejemplo, la Biblioteca de Escritoras Colombianas, a cargo de Pilar Quintana, y una visibilidad más necesaria y una búsqueda, y de repente aparece un caso como el que tú tienes que enfrentar. Mientras que por un lado todo se defiende y se aboga, por otro lado se dice no. Y es ese momento en el que, por ejemplo, tu familia recibe la llamada, en el que sí, les informan, o digamos, la Silvia narradora recibe la llamada en su casa diciéndole que su hermana acaba de ser ingresada por una golpiza que le metió su esposo y no ujú. vuelven a saber nada más. Sí, y sabes que algo que ha sido duro, pero interesante al mismo tiempo, es cuando el libro lo he presentado, que he estado en clubs de libro, ¿sabes? Como a dónde llega, o especialmente con lectores, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, de pronto hay quienes queremos ser leídas por otros escritores. A mí me interesa el lector, lector, lectora, 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 ¿no? Y ha sido como eso, rudo, interesante escuchar cómo se encuentran en esta historia, cómo hay un espejo, porque hay una tía, hay una prima, porque una misma ha pasado por algo parecido. Incluso hasta hombres me han escrito, uno se me aproximó en una presentación para decirme, o sea, mi hermana, ¿no? O sea, o yo fui la hija de la familia, yo fui el que me salí, que y después me pasado tal cosas y demás, ¿no? Entonces quiero creer que tristemente es algo que ocurre y que ha venido ocurriendo desde hace mucho, ¿no? Y que esta expresión del Me Too viene a permitirnos esto, la libertad de hablar de ello, ¿no? De ya no guardar silencio. Y que es algo que en el caso de Patricia no ocurre, ¿no? O sea, se mantiene en silencio, ¿no? O sea, vive y asume su decisión así, casi como, así, religiosamente, hasta que eventualmente, ¿no? Rompe con la pareja, pero no con la religión. O sea, mi hermana sigue siendo musulmana, que fue lo primero que me preguntaron todos cuando platiqué esa separación. Todo el mundo me decía, ella no es musulmana, ¿no? Sí es. El problema no era el Islam, ¿no? Sino la relación que bien pudo haber sido con cualquier otro tipo de hombre, ¿no? ¿Y tú crees que hay algo particular frente a que haya sido una persona latinoamericana? No quiero caer en generalidades, pero de alguna forma nuestra realidad latinoamericana, por lo menos en Colombia, no estamos frente a casos como estos, es decir, no se escuchan normalmente. ¿Y por qué lo traigo? Porque es también una forma de recordar que hay otros órdenes culturales, hay otras maneras de vivir la vida radicalmente distintas, Eh, lejos o no de acá, pero que recuerden que de alguna forma pues hay una diversidad que uno no puede olvidar nunca. Yo creo que hay varias intersecciones ahí, ¿no? O sea, por un lado, o sea, además mi hermana era la feminista, la aguerrida, la, ¿sabes? Como súper socialista y demás. Y que estaba buscando, o sea, y encontró en el Islam, no solamente, o sea, el amor, claro, por supuesto, pero encontró en el Islam, encontró en el Corán tanto un resguardo, un refugio, como una perspectiva filosófica, ¿no? De vida, de cuidados, ¿no? Porque hay muchas cosas en el Corán que tiene que ver con cuidados, con autocuidado, con cuidado, con protección, ¿no? La ropa incluso. Entonces, creo que por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, creo que era muy seductora la idea, ¿no? Era como entrar a un mundo distinto y exótico y demás, ¿no? Lejano, sin duda, a lo que encontrábamos en México o en Latinoamérica, ¿no? Y curiosamente, pienso que esto que ocurrió en su vida, o sea, está ocurriendo, pero desde otro lugar, ¿sabes? O sea, como, sí, en este caso es el Islam, para una persona que no conocía nada. En México no tenemos una comunidad islámica, ¿no? He oído de pequeñas ahora con esta ola de migración, de pequeñas comunidades islámicas, por ejemplo, hacia Tijuana, en el norte, esperando a cruzar en realidad, ¿no? Pero no es algo que tenemos acá, ¿no? Es un mundo completamente desconocido. Así que sin duda creo
que hay algo de eso, ¿no? Que hay algo de esta necesidad de buscar un mundo nuevo y distinto, ¿no? Entonces, a mí me parece que fue como una doble seducción la que vivió. Y por otro lado, también no puedo dejar de pensar en este patriarcado en el que vivimos por mucho tiempo y seguimos en algunos lugares en Latinoamérica y cómo nos enseñan a ser sumisas, ¿no? Entonces, creo que mi hermana estaba en ella, en su cuerpo, este asunto de obediencia ya, ¿no? De lo que diga el hombre de familia es lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que son como 2 cosas, ¿no? No digo que todas las mujeres latinoamericanas tengan eso, pero de ahí venimos, ¿no? De esa semilla de sumisión ante el patriarcado. Para nuestra audiencia, no olviden que el libro de Aisha de Silvia Aguilar Seleni, con quien estamos hablando, lo pueden encontrar por Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica. Lo pueden pedir y les llega al día siguiente para que puedan entrar a leer esta historia que, bueno, que ya, Silvia, te estamos escuchando. Y mientras yo te escucho, Silvia, se me queda y me revuelve una pregunta, y es, ¿cómo hacemos para entender a los otros? Ujú. Es tan sencilla la pregunta y tan básica y tan del día a día, pero a veces, como lo muestras tú, tan terriblemente difícil. Ujú. ¿Cómo hacemos para entender al otro? Yo creo que hay 2 cosas, creo que y algo que aprendí yo es asumir que puedo no entenderlo todo. O sea, estar de acuerdo y llegar como en paz con la idea de que no voy a entenderlo todo, de que no va a haber completas respuestas, ¿no? Y creo que de ahí que me voy a lo que decías al inicio, es un libro que tiene que ver con el amor, ¿no? Cristina Rivera Garza siempre cuando habla de Juan Rulfo, cita a Marguerite Duras, con esta idea de amar con los ojos abiertos, ¿no? O sea, amar sabiendo. Y creo que hay eso, ¿no? Creo que estamos buscando entender. No sé si logramos entender, pero creo que a fin de cuentas, en mi caso, entender que no iba a lograr entenderlo todo y estar bien con ello, ¿no? Aceptar esa parte, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho de amor, creo que hay cosas que sí logré comprender, otras todavía no, y está bien, ¿no? Está bien, no hay que tener todas las respuestas. Precisamente en la página 64, voy a leer un pedacito. No creo que mi hermana haya amanecido un día para decirse, hoy voy a abandonarlo todo. Eso es algo que simplemente sucede. Circunstancias que obligan a tomar decisiones, decisiones que obligan a abandonarlo todo. Me pregunto si se lamenta. Otras veces pienso que ella siempre estaría dispuesta a hacerlo de nuevo y dejar casas o muebles, hermanos o gatos, lo que sea que esté a su alrededor, abandonarlo todo. Sí. Ella decidió viajar a países lejanos donde el idioma es otro y la vida es otra. Ella decidió vivir así y para vivir así tuvo que abandonar lo que antes era. Él fue la última persona que la vio sin el velo. Él fue la primera que lo vio con él. A eso ella le llama amor. Absolutamente. Las Me distintas maneras parece, que tenemos de amar, sí. a eso iba exactamente. Las distintas maneras de amarse y cómo muchas veces esas maneras de amarse caemos, podemos estarnos en esa especie de axioma de abogar por la libertad, pero rechazar las formas de libertad que no son aquellas las que nosotros seguimos o las que nosotros queremos. Exacto. Ahí es donde hay un trabajo de empatía, de comprensión y de esfuerzo, sobre todo de esfuerzo, Silvia, Mm, me lo parece a mí, y que lo vuelcas tú a algo que no podemos dejar de lado en ningún momento, y esto es para la audiencia, es donde te vuelcas a una estructura literaria, pero más que estructura literaria, quiero decir, a una relación con la escritura ujú, eh, que empieza la construcción del mundo de las palabras para intentar entender lo más que se pueda de ese mundo real que está pasando alrededor. ¿Hubo algún texto o algún autor, Silvia, o algo que te empezara a mostrar luces sobre esto que parecía ser desde una novela detectivesca, pero mm. también pasando por una novela de multiculturalismo? Sí, hubo un montón, pero creo que hay y no novelas, es curioso también, o sea, también son libros extraños. Uno es Maggie Nelson, Margaret Nelson, que tiene un libro que se llama Jane a Murder, Jane, un asesinato, que es una colección de poesía en la que la autora está buscando, investigando, su tía muere
es asesinada, no muere, es asesinada por un asesino en serie en los 60 más o menos, ¿no? Y ella crece con la ausencia de la tía y con el temor de la madre, hermana de la tía, claro, sobre el mundo, sobre los hombres y demás, ¿no? Entonces, este libro de poesía ella está investigando, se encuentra el diario de la tía, entrevista y demás, con piezas cortas, ¿no? Utiliza el cuplé, estrofas de 2 versos para escribir de ello. Y hay otro libro de Lenny Sikelianos que se llama The Book of John, el libro de John, en el que ella también se pone en la búsqueda del padre ausente o semiausente, porque lo conocen, de alguna manera está en su vida, un hombre yonki que de hecho finalmente muere en Albuquerque tras una sobredosis, ¿no? Pero entonces con estos 2 libros yo encontré que cómo se escribe con lo que hay, ¿no? Y asumir lo que no hay y tratar de suplirlo, ¿no? O sea, creo que algo que a mí me sirvió es pensar que el libro es como una caja en la que se le van metiendo las cosas que van apareciendo, las cosas que se van recordando y las que no, especulando, ¿no? Y creo que fue el primer problema que tuve cuando comencé a cambiar la novela a la perspectiva del yo decía: "Es que hay cosas que no sé, hay cosas de las que no me acuerdo, yo era muy pequeña", ¿no? Y entonces, un profesor me dijo: "Pues las puedes inventar", ¿no? Yo decía: "No, que no las puedo inventar, porque entonces esto va a ir hacia más novela, y sería otra vez ponerle un velo, ¿no? Sería otra vez ficcionalizar o mentir ante este silencio", ¿no? Y entonces me topé con esta idea de especular de Charles Baxter, que significa que no es inventar, sino crear a partir de lo que sí hay, ¿no? Entonces, no sé cómo fue el diálogo de mis papás, porque yo no estaba ahí, pero conozco a mis papás. Por lo tanto, seguramente mi mamá hizo esto y por lo tanto es probable que mi papá haya hecho esto, ¿no? Entonces, tratar como de cubrir los huecos y asumir que otros que va a haber, ¿no? Eh, y en esta caja, porque el libro lo veo así como caja, por eso están estos testimonios, por eso están esta especie como de recortes de memorias de aquí y allá, ¿no? Y a la par, este proceso de búsqueda y de escritura de la narradora, ¿no? Su vida personal, su pareja, el embarazo eventualmente, ¿no? Salirse a, buscar ponerse ¿sabes? El hijab y todo para ver qué se siente, ¿no? Entonces, creo que en estas 2 autoras sentí como si me estuvieran dando permiso de, pues, no tiene que ser así en secciones, en párrafos larguísimos o larga, enorme la novela para contar todo esto, ¿no? Esto es lo que necesitaba exactamente. Estas voces, estas 3 secciones, acompañarme por estas citas, ¿no? O sea, con la de Alejandra Pizarnik y la de Piglia fueron también como muchísimo mi guía para esto. Leo, Silvia, de la página 138. Ujú, Quería escribir una novela sobre mi hermana, ujú. una novela construida a partir de la memoria familiar. Contar esa historia que toda familia tiene y que se siente digna de ser recordada, porque quien la protagoniza es aquel integrante que quebrantó alguna regla, lealtad, patrón, alguna tradición. Yo quería una novela armada de versiones, a veces confusas, otras contrapuestas. Escribir a partir de conjeturas. Quería revivir y disfrazar, distorsionar la realidad lo necesario para derivar en la ficción. Y conforme lo hacía, me di cuenta de que eso no era posible. Exacto, Silvia, lo que nos pone la pregunta, siempre, ya tú lo estabas diciendo, todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo sabe, la gran dificultad que supone escribir sobre la familia, porque Sí, tu libro no deja de ser un libro sobre la familia, por cómo supuesto. reacciona la familia frente a la ausencia, la pérdida de un miembro de la familia. ¿Cómo fue la lectura por parte de miembros de tu familia? Mira, te voy a decir algo, o sea, bueno, mis papás murieron hace años, entonces ya no les tocó esto. Mi mamá me acompañó mucho en el proceso de la primera y la segunda versión, o sea, es algo que hablamos, que negociamos. Mi hermana estaba ausente todos esos años. Y cuando, a ver, habrá sido cuando empecé con el proceso de ya que Penguin la tomaba, a trabajar con la novela. Hay una primer versión que se publicó en Enjambre Literario, un proyecto que tenía Brenda Navarro, ¿no? Brenda Navarro le dio un acompañamiento a la novela. Y en ese momento mi hermana ya estaba en mi vida, el libro iba a ser publicado y entonces antes de decir sí que se publique, tocaba hablar con ella, ¿no? Y decirle, mira, en todos estos años que no estuviste, esto fue lo que hice, me puse a escribir, sí,
quieren publicarlo, ¿estás bien con ello? ¿Quieres leerlo antes? Era así como a tu señal, ¿no? O sea, creo que quien más me importaba en ese momento era ella, ¿no? Y mi hermana me dijo algo que fue un regalo y que creo que también está de alguna manera en el libro, y me dijo: "Pero esta es tu historia, ¿no? O sea, esto es cómo viviste tú estos años, ¿no? Esto es tuyo, o sea, yo no puedo decirte nada, ¿no? Tuyo". Entonces sale el libro, me tomo mi tiempo porque sí me daba como un poco de miedo que lo leyera, porque había decidido ya no leerlo antes. Y entonces, bueno, se lo mando, le llega el libro a mi hermana y un día me dice: "¿Podemos hablar?". Y yo dije: "Ahí viene la bomba, así, ahí viene la bomba". Y entonces mi hermana me dice: "¿Pero cómo te acuerdas de eso?". O me decía: "¿A poco así dije?". Y eso hice. O sea, fue como cada tanto tiempo por varias semanas en lo que leyó, porque lo leyó así como en pequeñas dosis, porque decía: "No puedo leérmelo de una sentada, o sea, no me puedo hacer eso". Fue lindo, incluso fue como con todo lo duro que puede ser el libro, fue lindo que ella viera, ¿no? Yo creo que fue como esa terapia de práctica narrativa en ver, ¿no? Ella sabiendo que había filtros, ¿no? O sea, mis hermanos no son gemelos, pero la relación entre ellos era tan cercana que yo dije, eran como gemelos, ¿no? O sea, hay cosas que son entran en el caminito de la autoficción, ¿no? Entonces, ella podría reconocer algunos, pero los que sí ocurrieron no los recordaba del todo, ¿no? Entonces fue como regalarle su historia desde el cariño, ¿no? Desde el cuidado y el acompañamiento. Entonces, mi hermano, uno de mis hermanos falleció hace años, tampoco lo leyó. Mi otro hermano solamente así como fue como una palmadita, ¿no? Porque es mi hermano el más serio, pero que es Sergio acá en el libro, ¿no? Pero creo que quien más me importaba era mi hermana y fue muy lindo eso, fue muy lindo que no que me diera permiso, sino que me recordara que sobre todo, en esta historia de buscar a la hermana, quien se encuentra soy yo, ¿no? Y esa siempre es una enseñanza muy bonita de la literatura y de este tipo de escritura, Ujú. que y que no está muy lejos, creo, Silvia, de algo que ya venimos hablando ya desde hace rato, y es que uno a veces dice: "Voy a escribir para entenderla a ella, lo voy a hacer por ella, porque ella es quien necesita ayuda", cuando en realidad soy yo quien necesita ayuda. Completamente, completamente. Creo que la más sola y perdida en el proceso es Silvia, que está como obsesionada con esto, con esto, con esto, y deja de vivirse, ¿no? Hasta que eventualmente comienzan a acomodarse las piezas, ¿no? De ahí que me parece que ese final es sobre todo amoroso, ¿no? En muchos sentidos. Sí, y además es un amor que, fíjate, volviendo a esto que estaba diciendo ahoritica, tendemos a olvidar, yo creo que la literatura no lo recuerda siempre, pero tendemos a olvidar que nuestra manera de ver el mundo es construida, Sí, que no existe el sentido allá afuera, sino que el sentido está dentro de uno. Las absolutamente. cosas son en la medida en que uno se las explica, en que uno las comprende, y también eso tiene que ver con el esfuerzo que uno les mete para poder verlas desde una posición o desde otra. Entonces también la escritura que tú desarrollas en esta obra es también ese llamado al reconocimiento de la, como ya lo viste tú al principio, de la incapacidad de comprenderlo todo, pero a recordarnos siempre que como vemos el mundo es una manera de miles y que Sí. no es la necesariamente ni la acertada y no es necesariamente la más legítima, sino que es la que nos correspondió en cuanto a seres sociales, en cuanto a haber nacido en un lugar, y que eso que vemos desde la normalidad puede ser lo más raro en otros lugares del mundo. Ujú. Y algo, esto que tiene que ver con estas versiones del pasado y versiones de la realidad, yo creo que algo que aprendí en el proceso, bueno, mi primer tropezón con el libro era cómo contar esto si no lo tengo todo, si no la tengo a ella, si no sabes, como esta duda, ¿no? Como si fuera lo mío una novela histórica, ¿no? Los facts, que todo estuviera bien armado, ¿no? O sea, estaba muy obsesionada con contar la verdad y a la larga quien más me enseñó fue Vivian Gornick cuando dice, no se trata de contar la verdad, sino contar con honestidad, ¿no? Y creo que en ese contar con honestidad es asumir lo que no hay, asumir que estas son versiones, a especular, ¿no? A estar bien de alguna manera con la pérdida, ¿no? Porque aunque mi hermana está en mi vida ahora, no está la hermana que se fue, ¿no? Es otra persona a la que tengo 10 años conociendo, ¿no? Porque hace 10 años que volvió a nuestras vidas. Y Silvia, ¿tú crees que un libro como el tuyo
se escribe desde una perspectiva feminista, no quiero ponerlo con F mayúscula, no Mm, quiero, mejor dicho, porque no lo es, no es un libro activista para nada, pero tú sentiste en algún momento, a pesar de tu hermana, por supuesto, que en tu libro había una búsqueda, como muchas otras autoras también lo están haciendo en este momento en la literatura mexicana. absolutamente. O sea, creo que el motor que mueve este libro, el motor que me movió a decir: "Sí, va, se escribe, sí, va, se publica", es esta enseñanza del feminismo de que lo personal es político, ¿no? O sea, esta historia mía, esta historia de mi hermana, esta ausencia que vivió mi madre, esto también es de alguien más, ¿no? O sea, deja de ser mío, es colectivo, ¿no? Ya porque la lectora ha vivido algo parecido o porque no, pero sabe que existe, ¿no? Entonces, creo que sin duda es eso, ¿no? Algo también, una enseñanza del feminismo es levantar la voz, ¿no? O sea, yo creo que no se trata de darle voz a los que no tienen voz, sino levantar la voz, ¿no? Ponerla en papel. Así que sí, o sea, no hay un panfleto, no hay una lectura feminista, pero hay una escritura que viene desde ese lugar, sin duda, sí, sin duda. Claro, porque es evidente y aquí ya hay una postura desde, por supuesto, narrativa y narratológica, y es cuál es la relación que se establece dentro de la novela entre la narradora y su hermana. Ese ánimo de comprensión, ese ánimo de apertura, pero que como muchas paciencias tienen límites, y hay Ujú, límites que no se pueden burlar precisamente para no contrarrestar ese principio de honestidad, ujú, ¿verdad? claro. Y ese también se convierte en un lugar tenso y en un lugar dado al cruce y a la tensión de la escritura literaria. Sí, sí, y creo que es esa que en eso radica también la rareza de la novela, ¿no? Esta estructura, estas piezas cortas y demás, ¿no? O sea, pienso mucho, bueno, a mí me llegó después, ojalá me hubiera llegado antes, ¿no? Pero leer a Josefina Ludmer con las literaturas postautónomas me acomodó mucho, o sea, dije así como: "Ah, claro, o sea, eso es lo que yo estaba buscando", ¿no? O sea, esto es de ahí la estructura, ¿no? Que fue lo que más me costó, o sea, sabía que quería contar, pero ¿cómo? ¿Cómo le doy justicia a esto, no? ¿Cómo le regreso al contenido de la historia su lenguaje, ¿no? Que era como una obsesión que tenía yo eso, ¿no? O sea, esta idea de la libertad y la justicia que tiene que ver también con la forma, con el lenguaje, con la estructura. Así es, Silvia, se nos acaba el tiempo, pero creo que, como lo acabas de decir de lo personal y de lo político, tu obra es una obra que pues aquí le recomendamos mucho a la audiencia porque nos pone a pensar mucho en torno a lo inmediato, a lo íntimo, a no solamente a nuestras tradiciones y costumbres familiares más rápidas, sino al extrañamiento del mundo y qué podemos hacer frente a él, porque el Absolutamente. libro también es el ejercicio de que hay formas de reaccionar frente y también la narradora del libro, y por lo que tú nos dices, Silvia, también nos muestra como muchas veces en la vida frente a la diferencia tenemos que aceptarla y comprender que nuestras nociones de libertad y de justicia y de venganza y de Por muchas también forman parte de narrativas personales. por supuesto, por Y supuesto. que, y que en esa medida tenemos que abrir muy bien los oídos y aprender a leer muy bien a los demás para darnos cuenta desde qué punto estamos leyendo la obra únicamente Mm, desde nuestra perspectiva y en qué momento estamos haciendo el esfuerzo por intentar entender cómo se entiende desde la otra. ujú, exacto, exacto. Y entran ahí la política de nuestros afectos, ¿no? O sea, esta ambivalencia que sentimos ante los personajes. Me gustan, pero me asustan, o me enojan, pero también son entrañables y demás, ¿no? Sí, la complejidad de la condición humana. Exactamente, traída de un lugar que parece ser tan lejano, como ya lo decíamos, entre una cultura musulmana y una cultura mexicana, pero que a fin de cuentas, como tú dices, de lo que tiene que ver es el proceso de búsqueda de comprensión y de poder encontrar las orillas. Para Sí, todos hemos estado hablando del libro de Aisha, publicado por Literatura Random House. Está, por supuesto, en Mapa de Lenguas. La primera edición es de mayo de 2022, así que ya saben dónde buscarla. Silvia, a ti muchísimas gracias por habernos ya. acompañado. Feliz, gracias, buenas tardes. No, a ti. Y bueno, ya saben, a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición
de este Paredro.